Ahora vamos a dar inicio a la tercera mesa de la Declaración de Lima como Patrimonio de la Humanidad. Iniciaremos con la presencia de 3 personas que han sido parte del equipo técnico. Entre ellos, Patricia Navarro, Aldo Lertora, Patricia Díaz, y nos acompaña como moderador Aarón Urdanigue. Patricia Navarro es arquitecta de Rhode Island School of Design, con estudios doctorales en restauración por la Politécnica de Madrid y con titulación en la UNI. Cuenta con proyectos de restauración en Lima, como la Casa de las 13 Monedas, Portada de Piedra y Altar Barroco del Palacio Torre-Tagle, entre otros proyectos. Es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Episcopal de Cultura y Educación. Como segundo ponente nos acompaña Aldo Lertora. Es arquitecto restaurador con 25 años de trayectoria en la restauración de monumentos históricos. Se graduó en la Universidad Ricardo Palma y obtuvo su doctorado en Barcelona, Cataluña, especializándose posteriormente en restauración de monumentos históricos en Italia y Florencia. Como tercer ponente nos acompaña Patricia Díaz. Patricia es arquitecta urbanista de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Realizó un posgrado en la Universidad de Bahía, en Brasil, en restauración de monumentos y recuperación de zonas históricas. Cuenta con una amplia trayectoria en gestión pública y privada. Asimismo, Patricia es consultora nacional e internacional en recuperación de centros históricos y renovación urbana. Finalmente, Aarón Urdanigue, quien será moderador de esta tercera mesa, es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con una maestría en conservación de patrimonio arquitectónico en la UNI y un doctorado en historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como docente. Bienvenido, Aarón, te doy el paso. Muchas gracias por la invitación y ser parte como moderador de esta mesa, celebrando, ¿no?, los 30 años de la Declaración de Lima como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la participación de Patricia Navarro, después del arquitecto Aldo Lertora y después de la arquitecta Patricia Díaz, y ahí hacemos una ronda de preguntas y bueno, vamos desarrollando el contenido de las participaciones. Entonces, comenzamos con la arquitecta Patricia Navarro y leemos el pase. Bueno, Quique, muchas gracias por la invitación. ¿No? Me ha encantado ver a todos los que estuvimos encerrados en la casa Barbieri con el cacique de ¿cómo se llama? Agurto, ¿no? Que si llegabas un minuto tarde te llamaba la atención y un poco más y te daba palazos en la espalda. Pero bueno, gracias por la invitación y yo quisiera hablar un poquito, porque no tengo mucho que decir, ya ustedes lo han dicho todo, fue una experiencia maravillosa, yo era un poco como que la más jovencita del grupo, así que yo hacía lo que me decían, ¿no? Entonces iba, venía, tomaba fotos, hacía dibujitos, ¿no? Y tal. Pero lo que sí me gustaría es un poco decir por qué fue Lima declarada Patrimonio de la Humanidad. O sea, eso nos estamos olvidando, ¿no? De ese pequeño gran detalle. Entonces, nada, gracias a mi amigo Lucho Villacorta, que todo el mundo lo conoce muy bien, me ha prestado un poquito unas diapositivas, un poquito para hablar lo que era Lima. O sea, ¿por qué fue Lima declarada Patrimonio de la Humanidad? O sea, algo especial tiene que tener. Y yo soy una apasionada de Lima, amo Lima, y trato de ver siempre más la parte positiva de Lima que la parte negativa, porque si no, claro, me pego un tiro, ¿no? O sea, hay muchas cosas un poquito negativas, bastante negativas, pero hay que verle la parte positiva, ¿no? Porque de eso se trata la vida un poco, ¿no? De ser feliz con lo que tenemos. Y esta es nuestra Lima que tenemos, y me gustaría mostrar un poquito a los chicos que nos están viendo, un poquito la historia de Lima, ¿no? De parte de un par de apasionados que somos Lucho Villacortillo. Voy a mostrar esto, ¿vale? ¿Sí? Ya, a ver. Ahí está. Ay, Dios. Bueno, esto es un poquito una foto de principios del siglo XX de Lima, que podemos ver un poco que para esa época Lima ya estaba como que bastante bien estructurada, ¿no? Era una ciudad un poquito cerrada. Pero básicamente de lo que se trata es que Lima fue capital de virreinato.
hablemos un poco de la historia, ¿no? Lima fue capital del virreinato. Aquí nunca hemos sido colonia, entonces cuando hablan de la arquitectura colonial, yo un poquito que me da cólera porque nunca fuimos colonia, fuimos virreinato. Aquí vivía un virrey representando al rey, aquí se decía en la Plaza de Armas, vive el rey, cuando nacía un nuevo rey o lo que fuera. Nunca fuimos colonia. Eso ha sido otros países, Indonesia, etcétera, etcétera. Nosotros éramos capital de virreinato. Y, a ver, bueno, Pizarro fundando la ciudad de Lima en 1535, ¿no? Se fundó la ciudad de Lima, y las murallas recién se hicieron en 1770, ¿no? Este es un... hombre, lo que yo quiero decirles es que entre el siglo XV y el siglo, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, el virreinato de Lima abarcaba todo Sudamérica, o sea, no existía todavía el de Nueva Granada, no existía nada. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un cuadro que es un fragmento de la Plaza de Armas de Lima, ¿no? De la Plaza Mayor de Lima a finales del 17. Este cuadro está en el Museo de las Américas, en donde se puede mostrar lo cosmopolita que era la ciudad de Lima de entonces, que era, como les digo, capital del virreinato. O sea, todo Sudamérica prácticamente pasaba por Lima, ¿no? Nosotros desde Lima se gobernaba a todo Sudamérica. Esto es un poquito el plano de Lima según el diseño ideal de Pizarro en 1535, un poquito hablando de la fundación. Luego se sobrepuso este plano de Pizarro, se sobrepusieron con los caminos que existían y las acequias, ¿no? Y un poquito que así se fue formando, ¿no? Se fue formando la Lima amurallada, que ya fue un par de siglos después, ¿no? En 1770. Pero ¿qué es lo que les quería decir? El mayor hallazgo, digamos, en España decían que la segunda gran cosa que había sucedido en estos siglos, sobre todo en 1500, ¿no? Había sido el descubrimiento del Nuevo Mundo. Y el Nuevo Mundo porque era digamos, había sido nuevamente hallado. Y si se dan cuenta ustedes las proporciones, España era chiquitito, ¿no? Sin embargo, América era enorme, era inmenso, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, que Santo Toribio, América se lo hizo todo Santo Toribio, y San Francisco Javier demuestra que los españoles ya se paseaban por todo el mundo. En fin, yo siempre digo que la globalización empezó desde la época virreinal, porque ¿cómo puede ser que el vodka es el trago de los rusos, pero es a base de la papa? ¿Y quién fue el que dejó? O sea, ¿de dónde salió la papa? De América. Entonces la globalización no ha sido por la internet última, desde antes ya había bastante globalización, ¿no? Entonces Lima fue parte, o se fundó Lima, en la época del emperador, ¿no? Del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Carlos V, digamos, ¿no? En la época de Carlos V, luego con Felipe II, ya participa de la expansión de Lima, en Caraballo, Ate, Lurigancho, Surco, Pachacamac, ¿no? Acá vemos una diapositiva en donde están los dos reyes. Cuando Lima era virreinato, ellos eran los reyes de América, de España, perdóname, ¿no? Entonces vemos que Carlos V fue el que fundó la Universidad de Salamanca, y Fernando II fue el que creó el Escorial. Entonces, digamos que las ideas que llegaban a Lima para su fundación, sus edificaciones, etcétera, eran ideas bastante importantes, ¿no? Éramos, como les digo, un virreinato. Acá podemos ver, uy, ¿qué pasó? Se fueron las letras. Bueno, el virreinato del Perú, cuando se fundó, y entre el siglo XVI y XVIII, abarcaba desde Nicaragua hasta la Patagonia, hasta abajo de Chile, ¿no? El arzobispado de Lima, ¿no? Hasta el siglo XVIII, como les digo, era desde Panamá hasta la Patagonia nuevamente. ¿Ven esos puntitos amarillos? Pues esos puntitos amarillos respondían al arzobispado de Lima. O sea, para que vean un poco la importancia que tenía Lima en sus primeras épocas fundacionales, o sea, en sus primeros 2 siglos, ¿no? Mira, ahí está. Desde el siglo XVI al XVIII, Lima era la capital del virreinato del Perú, desde Panamá hasta Argentina. En el siglo XVIII se desprenden el virreinato de la Nueva Granada, que era Colombia y Ecuador. El virreinato de La Plata fue mucho más tarde, que fue Argentina y parte de Chile, y la parte sur de Chile fue la capitanía de Santiago de Chile, que todos ya conocemos, ¿no? Luego, la sede del arzobispado de Lima abarcaba desde Nicaragua hasta Chile, ¿no? Todos tenían que preguntar o tener el permiso del arzobispado de Lima, o sea,
Y luego la ciudad de Lima, o el virreinato nuestro, fue el primero en esta parte del mundo que hizo la primera universidad, ¿no?, de América, en 1551, que luego en 1570 se le denomina Real y Pontificia Universidad de San Marcos, ¿no? O sea, mira tú la importancia que tenía Lima, que en 1570 ya teníamos una Real y Pontificia Universidad, la primera de América, pero por lo menos del sur, ¿no? Bueno, acá tenemos del libro de la nueva Corónica y buen gobierno de Guamán Poma de Ayala. Ahí ya teníamos dibujado a Lima, ¿no?, con una arquitectura bastante completa, bien armada, ¿no?, la ciudad ideal que le decían ellos, ¿no?, la ciudad del cielo. Esta es una diapositiva que nos encanta, que dice la ciudad del cielo para los buenos pobres pecadores, o sea, para todos nosotros. Bueno, y un poquito las imágenes de Lima, lo que queda, obviamente, ¿no? Que es bastante. Yo sé que hay veces hay que mirar yo miro el vaso la mitad lleno, digamos, ¿no? Más que la mitad vacío. Sé que, como decía el doctor César Pacheco Vélez, ¿no?, que escribió un libro muy bueno sobre la Memorias y Utopía de la Vieja Lima. Lima, claro, ha sufrido terremotos, o sea, nosotros somos una zona sísmica, ¿no? Entonces, obviamente, las zonas sísmicas, los terremotos también han sido hitos de los estilos arquitectónicos, ¿no? O sea, todas nuestras edificaciones barrocas se fueron al suelo, ¿no?, después del terremoto de 1746 o del 1600, ¿cuál fue el anterior? 1687, que me parece que hasta el mar llegó hasta la legua, ¿no? Pero esos terremotos, pues obviamente nos destruyeron la grandiosidad que se habrían construido, ¿no?, el barroco, ¿no? Entonces Lima también ha sido azotado por terremotos que nos ha dejado un poco mal, no solamente los pobladores le hemos ido destruyendo más adelante, sino también los terremotos. Bueno, acá hay unas fotos de lo que es Lima, ¿no? Y nada, eso, o sea, yo lo que siempre digo, ¿no?, como les digo, yo soy una apasionada y enamorada del Centro Histórico de Lima. He hecho muchos proyectos, Torretale es uno de ellos, ¿no? Yo he sido curador de Torretale durante 5 o 6 años, he restaurado la portada, los balcones y todo lo de adentro, incluido lienzos, ¿no? Pero ustedes pueden ver la majestuosidad de la ciudad de Lima, se debe a que fuimos capital de virreinato, ¿no?, durante el siglo XVI al XVIII, ¿no? O sea, hemos sido una ciudad muy cosmopolita y muy importante, y por eso lo que tenemos ahora tenemos que conservar, y por eso también fuimos declarada Patrimonio de la Humanidad. O sea, no porque se les ocurrió, oye, mira qué bonita mi plaza, ¿no?, vamos a presentarla a la UNESCO a ver si les gusta. No, señores, hemos sido capital de virreinato, aquí se han forjado muchas cosas culturalmente, etcétera, etcétera, desde el inicio del virreinato o del descubrimiento del Nuevo Mundo, ¿no? Miren un poquito las imágenes del barroco que nos queda, de las iglesias. Patricia, muy bien. Mire. Sí, perfecto. Gracias, gracias. Entonces, continuamos también con la participación del arquitecto Aldo Lertora. Arquitecto, por favor. Ok, buenas tardes con todos, a los colegas, Quique y el resto de colegas, felicitándolos por este evento. Realmente son 30 años de esta declaratoria de Lima como Patrimonio de la Humanidad, que realmente fue un logro, y en eso quiero un poco basarme en los comentarios que voy a hacer esta tarde, en dos conceptos básicos que pienso son importantísimos para el tema del manejo de los centros históricos. Uno es las políticas y el otro es la gestión, ¿no? Van de la mano indudablemente, y es importante mencionar, quiero hacer un poco de historia hacia lo que sucedió en esta gestión para declarar Lima Patrimonio de la Humanidad. Y en ese sentido, voy a mencionar como antecedente el proyecto Barranco que hiciéramos con la Universidad Ricardo Palma y el patronato de Barranco que presidía el arquitecto Emilio Soller, que fue tan exitoso, formar un patronato de esta naturaleza con la sociedad civil como parte del empuje que se dio a las autoridades para poderles abrir los ojos ante la pérdida del patrimonio que se estaba dando en ese distrito, y se logró generar un plan de conservación
muy importante con un inventario del patrimonio. Esto dio como resultado de los 13 monumentos que estaban declarados por el Ministerio de Cultura o el INC de aquel entonces, llegar a más de 280 inmuebles que fueron declarados como patrimonio cultural de la nación. Entonces, bueno, este modelo tan exitoso del proyecto Barranco fue replicado por lo que se creó el Patronato de Lima, ¿no? Me acuerdo de aquellas conversaciones con Juan Gunter, que fue uno de los grandes artífices a nivel arquitectónico, y se forma el Patronato de Lima con la visión precisamente también de recuperar la ciudad de Lima, y con el gran propulsor, el gran artífice, que era el empresario hotelero Eduardo Arrarte. Eduardo Arrarte, que hizo todo el tema promocional, el tema financiero y en fin, y Gunter con el tema técnico, arquitectónico, una dupla realmente estupenda, al cual rindo homenaje desde aquí, que nos convocaron, en ese entonces yo era director de patrimonio, con Pedro Yurino, que era el jefe, en ese entonces se llamaba jefe del Instituto Nacional de Cultura, y hicimos un trabajo estupendo desde arranque, desde muy buena manera de tener esa visión, esa visión de lograr la declaratoria de Lima. Era un tanto difícil, era Lima en ese entonces, pues esa era una Lima caótica, no la Lima que tenemos hoy en día, una Lima con los ambulantes, el alcalde era el alcalde Belmont, aunque ahí participó directamente el arquitecto Enrique Espinosa, del cual hay que destacar también su participación en ese sentido, en esta declaratoria, porque se llevó esta idea a la UNESCO, se llevó esta posición, esta propuesta a la UNESCO, pero fue rechazada en un primer momento, ¿no? Había mucha gente de los técnicos del ICOMOS y que son asociados a la UNESCO, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y habían pues una posición negativa en cuanto a Lima. Ya San Francisco de Lima, el convento de San Francisco, estaba declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1988. Entonces, ese fue el punto de inicio, el punto de partida, digamos, de tomar San Francisco para que San Francisco tuviera un entorno. Por eso que la declaración de Lima es una declaración fraccionada, no es una declaración de un centro histórico integral, ¿no? Recuerdo los comentarios que hacía alguno de los técnicos de aquel entonces, francés me parece que era, que cómo se iba a declarar Lima, ¿no? En ese momento con esa avenida Bancay, que es un espanto, ¿no? Llena de edificios altos, que rompe con todo el contexto urbano. En fin, ya estaba la avenida Emancipación, la avenida Tacna, todos esos ensanches que tanto daño le han hecho al centro histórico, y se ha perdido pues precisamente la homogeneidad en cuanto a traza y en cuanto a altura, con unos reglamentos que se tenía en aquel momento, que era el Reglamento Nacional de Construcciones, el título cuarto, que estaba dedicado hacia lo que era precisamente el tema tema patrimonial, pero era una cosa tan genérica, tan a nivel nacional inclusive, no solamente, no era nada específico. Entonces, ante esta negativa de la UNESCO, uno de los requisitos que pidieron fue precisamente que se formulara este famoso reglamento del cual estamos hablando hoy en esta tarde, y ahí es donde se convoca al arquitecto Aburto, Santiago Aburto, para que él presidiera este comité que iba a desarrollar este reglamento, que era una de las grandes exigencias de la UNESCO, que se hiciera un reglamento específico para el centro histórico de Lima, ¿no? Y es ahí primera vez que nace precisamente un primer reglamento para un centro histórico en nuestro país, ¿no? Ya les digo que se regía todo a través de lo que era el título cuarto del Reglamento Nacional de Construcciones, que era un capítulo cortísimo, ¿no? Y que, pues, ¿no? Tanto para costa, sierra y selva, las mismas características, cuando cada centro histórico pues tiene sus características particulares. Indudablemente que eso pues era un absurdo, ¿no? Y eso es un reglamento más bien que ha propiciado la destrucción y el cambio de fisonomía de nuestra ciudad. Bueno,
Entonces, es interesante porque ahí en 1991, pues el Comité del Patrimonio Mundial declara Lima y eso pues es un punto de partida importantísimo, ¿no? Para este tema de desarrollar ya las políticas de conservación, por al estar dentro de esta lista del Patrimonio Mundial, no se cree que simplemente están en la lista y punto, ¿no? Y así, hay exigencias, hay controles, hay monitoreos constantes, y en ese sentido uno puede perder la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad, y eso pues sería realmente lamentable y sería un desprestigio indudablemente para las autoridades que son las encargadas de velar por esto, ¿no? Entonces, hay exigencias en ese sentido. Como les digo, Lima fue difícil esa declaración, pero se logró y eso fue realmente un acontecimiento importantísimo para nuestra ciudad. Y creo que a partir de ahí se generó un poco más de conciencia, ¿no? Un poco más de conciencia en las autoridades, en fin, y en la ciudadanía, ¿no? Pero por un lado, hemos hablado aquí, se ha estado escuchando en la tarde lo que ha estado hablando los arquitectos que me han precedido, ¿no? El tema de la política, ¿no? El tema de la política que me parece importante porque hoy viene un alcalde metropolitano que tiene otra idea, ¿no? Y no le interesa el centro histórico, ¿no? Y envía los recursos para solucionar otro tipo de problemas que tiene la ciudad a nivel metropolitano, ¿no? Entonces, no podemos depender de personas, que lamentablemente eso es lo que ha pasado en estas últimas décadas, que Flor de María Valladolid, por ejemplo, que es una amiga, arquitecta reconocidísima, realmente que fue una gran propulsora de la recuperación, pero es la persona, y si no está la persona, pues no funciona, ¿no? Entonces, no hay instituciones fuertes, no hay instituciones poderosas en ese sentido, y si la política municipal por parte de las autoridades, de los alcaldes, de regidores, no va hacia ese tema de recuperación o enfocar la inversión hacia el centro histórico, lamentablemente no se va a canalizar, ¿no? Tenemos el caso de Andrade, el alcalde Andrade, que realmente fue estupendo, porque él es uno de los grandes iniciadores de lo que es esta política de recuperación. Se trasladó al centro histórico a vivir, dio ejemplo en ese sentido. Ahí convocó a Patricia Díaz, que se creó el tema de Prolima, del cual hemos hablado, que es una institución que ha tenido subidas y bajadas, ¿no? Ha tenido puntos altos de desarrollo, después bajones. Hoy día está en un nivel importante porque se le está haciendo caso. ¿Por qué? Porque el alcalde actual, Muñoz, tiene la política de recuperación del centro histórico y ha destinado a través de Prolima y Mi Lima los recursos necesarios para poder hacer acciones puntuales. Y claro, una de las grandes exigencias, Patricia hablaba un poco, Patricia Navarro hablaba un poco de los valores que tiene Lima, indudablemente que hay muchísimos valores. La declaratoria de la UNESCO habló de la excepcionalidad, ¿no? Habló de la integridad y la autenticidad, ¿no? Esta integridad, aunque está un poco fraccionada o fragmentada, como les digo, y por los ensanches, los terremotos y tantas otras cosas que se dio, pero se delimitó un área específica en ese sentido, ¿no? Tenemos no solamente eso, sino también hay la presencia prehispánica, que es importante, ¿no? Nuestra traza, el damero, la cuadrícula y el Barros Altos, con las trazas prehispánicas de esos caminos antiguos que aún quedan, ¿no? Ahora, en ese sentido, como les dije, que la UNESCO genera un monitoreo y genera una constante, permanente vigilancia hacia las acciones que se hacen en el centro histórico, son patrimonios de la humanidad. En el 2017 hubo una misión, de monitoreo, ¿no? Y ahí precisamente dieron 7 puntos que voy a enumerar que me parecen importantes, porque algunos los voy a ir comentando, ¿no? Son las recomendaciones para continuar era asegurar una correcta e inmediata implementación de un plan maestro diseñado para el bien como el patrimonio de la humanidad. Eso es un punto fundamental, un plan maestro que asegure continuidad,
que asegure continuidad en este último plan maestro que ya se ha elaborado y está aprobado hasta el 2035, ¿no? Es un documento importante que ahora se usa en todos los centros históricos y que va a generar precisamente las políticas de acción hacia la recuperación de los centros históricos, en este caso el de Lima, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un punto importante que mal que bien se ha hablado del plan maestro, que con sus pros y sus contras ya hay un documento aprobado y hay una ley también que por parte del Congreso hacia el tema del patrimonio, que también es importante, que refuerza todo este tema de la conservación. Hay otro punto, otra recomendación, que era mayor atención a la situación de los edificios que afectan el paisaje urbano histórico y control de las construcciones ilegales dentro de la ciudad, ¿no? José María acaba de mencionar el tema de la ilegalidad que se da en los barrios altos, edificios, en fin, la gente, no hay control, porque falta eso precisamente, la fiscalización, el control. El Ministerio de Cultura lamentablemente no tiene capacidad, ¿no? Capacidad a nivel local, es una institución a nivel nacional, imagínense. Entonces ese tema de fiscalización y control, y la ilegalidad pues cunde realmente y hacen lo que quieren al interior de muchas de estas edificaciones, ¿no? Reforzar las instituciones que trabajan por la protección del patrimonio cultural del centro histórico, bueno, ok. Implementar un plan de gestión de riesgos y desastres, otro punto importante, y la rehabilitación del RIMAC y sus edificios históricos de conforme con lo previsto en el plan maestro, ¿no? El RIMAC y los barrios altos y Monserrate, ¿no? Sobre todo, bueno, hay una riqueza patrimonial tremenda. El RIMAC es uno de los, aunque está al otro lado del río, indudablemente que hay espacios monumentales y monumentos importantísimos, al igual que barrios altos, ¿no? Entonces, hay dos elementos, dos ejes que son fundamentales ahí, que son la barrera, ¿no? Uno es el río Rímac y el otro es la avenida Bancay, que han apartado a estos dos lugares porque no hay un tema de conexión, precisamente de continuidad al centro histórico. El Damero del Pizarro se ha estado recuperando, el centro de Lima, en estas últimas décadas. Ha habido un avance significativo, eso no lo podemos negar, ¿no? Está muy consolidado en ese sentido a base de la inversión privada y algunas inversiones estatales. Pero el río, pues el Rímac, como el río ha sido el basurero de Lima muchas veces y se han metido los carros, en fin, no hay un tema de paisajismo y de integración que nos lleve a conectar el Rímac, el barrio Rímac en ese sentido, ¿no? El Parque de la Muralla fue un avance, pero esos malecones que deberían estar en el plan es simplemente que se ejecute, ¿no? Una ejecución y destinar los recursos para eso. Y por el otro lado, la avenida Bancay, pues que realmente con los edificios gigantescos, ahí es la otra gran barrera física que se da para aislar, lamentablemente, los barrios altos, ¿no? Que tienen el Jirón Junín y el Jirón Ancash como los dos grandes ejes prehispánicos que todavía permanecen ahí, hacia las gran arquitecturas que existen en ese lugar, en conventos, iglesias y arquitecturas civiles, ¿no? Entonces yo tengo ahí un proyecto que lo presenté para peatonalizar la avenida Bancay y generar una subterránea, el tráfico, para generar un gran paseo precisamente, algo como lo han mencionado en España, en Madrid, cosas como esas que realmente generarían una integración de los barrios altos hacia lo que es el Damero de Pizarro, ¿no? Control de expansión de viviendas precarias en Lima y en el Rímac, bueno, y el 7, que me parece un punto importantísimo, necesidad de contar con una unidad autónoma de gestión para recuperar la estructura actual y el proceso de gestión, ¿no? Una autoridad autónoma. En la mañana escuché a Luis Martín Bodanovich que él no está de acuerdo con eso, que él piensa que debería reforzarse el tema de la gestión municipal o las propias municipalidades con un reforzamiento en base a recursos, en fin, pero como lo mencionó Lucila hace un rato, ¿no? El alcalde es un alcalde metropolitano, tiene que ver con toda la gran ciudad, la gran metrópoli que es Lima, tiene muchísimos problemas, ¿no? Entonces, el centro histórico es uno más, ¿no? Y si viene un alcalde que no tiene interés en el centro histórico, como que ya nos ha pasado, ¿no? En el pasado, simplemente no va a destinar recursos para ello y finalmente el centro histórico va a volver a caer en el abandono, ¿no? Entonces,
Esto de la autoridad autónoma a mí me parece bastante importante, ¿no? Porque es una manera de asegurar una entidad que tenga que ver, que tenga que velar por el futuro del centro histórico, que tenga una administración y que confluyan todas las instituciones públicas, sea el Ministerio de Cultura, la Municipalidad, el Ministerio de Vivienda, en fin, Transportes y tantos otros ministerios que tengan representantes para precisamente tener una acción constante y generarle recursos a través de algún impuesto que esto se ha hecho en Quito y se ha hecho en tantos otros lugares donde felizmente se han podido acciones y hoy día tenemos a Quito como una de las grandes ciudades, centros históricos de Latinoamérica, igual La Habana, ¿no? Y tantos otros que han podido hacer este tema de políticas y que los resultados pues son estupendos, ¿no? Entonces, esto yo pediría reflexionar más en ese sentido, ¿no? Y esa necesidad de la autoridad autónoma me parecería que sería un tema importante para desarrollarlo en un futuro, ¿no? Bueno, y finalmente para concluir, claro, estamos hablando de un centro histórico vivo, ¿no? El tema de la población también es otro punto fundamental. Tampoco podemos estar pensando en el pasado, tenemos que actuar un poco con la ciudad actual, en qué se está desarrollando la ciudad actual, ¿no? Se ha mencionado aquí el proyecto impulsado por Flor de María de la cuadra de Girón Ancas, la cuadra 1, con este conjunto habitacional La Muralla y la restauración de las casonas que dan al frente de la avenida, de la calle de Girón Ancas. Realmente es un modelo estupendo, un modelo a replicar en el centro histórico, esa conjunción de la obra de restauración con la obra nueva en programas de renovación urbana, ¿no? Este punto de la renovación urbana creo que es fundamental en la recuperación del centro histórico y eso no está muy tocado en el plan maestro, está muy tocado muy ligeramente y que creo que no le dan mayor importancia porque la Municipalidad de Lima ha detectado en las administraciones pasadas, y esto fue con Flor de María, una cantidad impresionante de lugares para generar esta renovación urbana en tugurios, ¿no? Sobre todo en Barrios Altos, Monserrate y en el RIMAC, donde se pueda generar este tipo de procesos, de recuperación de la manzana, con obra mixta, obra de restauración y obra nueva, ¿no? Que propicie pues precisamente esta reactivación y esta nueva dinámica en nuestro centro histórico de Lima y genere vivienda, por supuesto. Hay que tener población que habite, que sea parte del centro histórico, ¿no? Y que lo utilice y se eduque en ese sentido, aparte de hacer programas de socialización, en fin, y tantas otras cosas más que se pueden dar. Bueno, y finalmente ya para concluir, un poco a lo que habló José María, a lo que habló Luis Tales, Lucila, un poco que, claro, no conocen lo de la universidad. Voy a defender un poco a la Universidad de Lima y a la Universidad Ricardo Palma, porque son las únicas, bueno, son las donde he actuado yo, pero son las que sí tienen curso de historia, sí tienen curso de restauración de monumentos históricos, sí tienen curso de centros históricos. O sea, hay una preparación del alumno hacia lo que es el tema patrimonial, ¿no? El tema de historia, se enseña el barroco, van a las iglesias, en fin, es el arquitecto que se prepara en ese sentido con una fortaleza en el tema de la rama histórica y patrimonial, pero tienen razón en un sentido, antes de entrar a la universidad pues no conocen nada, ¿no? No conocen nada, van y no sé, pero a lo que iba es, miren, si un alumno de arquitectura que va a estar preparado en este campo, ¿no? Hay que educarlo en ese sentido para que ame a su ciudad, sea parte de la ciudad y el conocimiento, ¿no? Este tema del conocimiento. Imagínense, pues, otras universidades, facultades de medicina, de abogacía y tantas otras facultades de otras ramas, ¿no? Indudablemente que esos chicos, pues, no tienen ningún conocimiento, ¿no? Entonces, del centro histórico ni les interesa, porque el centro histórico ya no atrae, como lo han mencionado, por alguna serie de funciones,
Entonces yo creo que aquí hay que empezar desde el colegio, ¿no? El colegio es importante que se generen este tema de visitas, de paseos al centro. Y los chicos se acuerdan de San Francisco. Al único sitio que van es a San Francisco, y cuando tú les dices, ¿conoces San Francisco? Un estudiante de arquitectura cuando recién entra, ¿conoces San Francisco? No, de Lima no, te dicen, no, ¿cuál no? Sí, donde están los huesos y las catacumbas. Ah, los huesos, ahí se acuerdan de los huesos, porque eso que le quedó en la cabeza, ¿no? Entonces, creo que ese tema de educación debe partir desde los colegios para generar un tema de conocimiento, por supuesto, que es fundamental en los programas de concientización a la ciudadanía que se han hecho, no digo que no se han hecho con el Patronato de Lima, se hicieron muchas cosas, pero eso es un tema que debe continuar. Y esto pues, por eso hablo de generar esta institución fortaleza que se dedique plenamente al centro histórico y pueda generar este tipo de actividades en todas las ramales que se deben dar para la conservación de nuestro patrimonio. Bueno, ok, hasta ahí concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Lertora. Continuamos con la participación de la arquitecta Patricia Díaz. Hola, buenas tardes a todos. Yo también quiero compartir un PPT que he preparado para mostrar un poco en el marco en el que Lima fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. No sé si puedo, a ver si voy a compartir. Efectivamente, como decía Perico, yo cuando Lima iniciamos la preparación de este reglamento, donde en realidad nos conocimos un poco todos, ¿no? Ahí nos encontramos, nos conocimos y hicimos amigos de siempre. Yo trabajaba para el Instituto Nacional de Cultura. Yo acababa de venir de hacer mi posgrado y era patrimonialista a más no poder. Efectivamente, mi imagen era totalmente patrimonialista y a defender el patrimonio. Si me podía poner delante el monumento para que no se cayera, eso lo iba a hacer, ¿no? Pero poco a poco, a medida que fuimos trabajando este reglamento, nos dimos cuenta que el contexto no solamente abarcaba el monumento en sí mismo, sino nos estábamos acercando a un tema importante que era la ciudad, ¿no? Entonces, el tema de la ciudad es clave y nuestros centros históricos son ciudades que cambiantes todos los días, que evolucionan y que se mueven, ¿no? Por ahí camina gente todos los días, pasan carros, se mueven cosas, ¿no? Y por lo tanto, lo que nosotros y lo que de alguna manera entendemos es que estos centros históricos, estas zonas históricas, deben ser vivas, ¿no? Y eso es el concepto que todos tenemos, todos los que trabajamos con centros históricos, lo tenemos claramente plasmados, ¿no? Que el centro histórico deben ser ciudades vivas. Y como ya lo dijo Patricia, ¿no? Efectivamente, aquí se comenzó una ciudad donde lo que ahora es nuestro centro histórico era la ciudad toda, ¿no? Y hoy toca una milésima parte, no llegamos ni a la milésima, es un pequeño pedacito de una gran metrópoli que evoluciona y que cada vez se amplía y que ahora este centro histórico requiere tener un papel, ¿no? Un papel dentro de esta gran metrópoli y de lo que significa esto, ¿no? En ese momento habían dos zonas monumentales claramente declaradas, una que era la zona monumental de Lima y otra que era la zona monumental del Rímac. Y algunos pedacitos que todos se fusionaron y para UNESCO se define como lo que es el centro histórico, ¿no? Centro histórico no está declarado aquí en Lima, no está declarado en el Perú. Nuestro centro histórico de Lima no está declarado como centro histórico. En realidad todavía la ley solamente protege a dos zonas monumentales, que son la de Lima y la de Rímac. Todavía no, el Ministerio de Cultura no ve la forma de declararlo como centro histórico. Y seguimos, ¿no? Pero además este centro histórico riquísimo de monumentos, riquísimo de una arquitectura que todos la contemplamos, la vemos, pero además de esa arquitectura tenemos estas contradicciones que son la forma como vive la gente aquí en Barrios Altos, ¿no? En las zonas de viviendas como son Barrios Altos, Rímac y Montserrat.
Entonces, de alguna manera, cuando hicimos este reglamento, pensamos mucho en la recuperación de todo este patrimonio riquísimo que teníamos. Sin embargo, bueno, me toca luego de algunos años, después de haber sido declarado Lima Patrimonio de la Humanidad, de haberse ahí quedado, porque en realidad se declaró y las cosas comenzaron a trabajarse, se hizo un programa en la época del alcalde Belmont, todo un programa de recuperación del centro que consistía en alrededor de 20 proyectos, Aldo, algo así eran 20, 15 proyectos que eran principalmente de recuperación de los espacios públicos. Y luego cambia la gestión entre el alcalde Andrade, ¿no? Y de alguna manera me llaman, yo trabajaba en el INC, y me llama Flor de María a que me incorpore con ella en temas de patrimonio dentro de ProLima, que ya se había creado en el 94, ¿no? Entonces llegamos y en realidad la situación del centro era dramática en ese momento, ¿no? Esto fue en diciembre del 91, ¿no? Y en realidad esto fue lo que se declaró. Este es el plano general del centro histórico. Lo que ustedes ven en amarillito es lo que se declaró Patrimonio de la Humanidad, ¿no? No fue todo el centro histórico, pero el gran centro histórico es lo que ustedes ven ahí con esos límites. Son alrededor de 1.100 hectáreas. Es el centro histórico más grande del mundo. No hay un centro histórico así, ni siquiera el de México. El de México tiene alrededor de 900 hectáreas, nosotros tenemos 1.100 hectáreas. Entonces, es realmente un área enorme que hasta se vuelve inmanejable, porque hay zonas que no tienen compromisos patrimoniales, pero que de alguna manera están ligadas a este patrimonio importantísimo que es ese territorio. Y esos son los alcances de lo que son los edificios, los inmuebles patrimoniales. Lo que ustedes ven en azul son los monumentos, lo que ven en rojo son aquellos inmuebles que tienen valores patrimoniales, pero que no están declarados patrimonio. Nunca se terminó de hacer un inventario en el Centro Histórico de Lima, y nunca se va a terminar de hacer ese inventario. Y cada vez hay más pérdida de esto. Pero en realidad a lo que venía es que en el año 96, que me incorporo yo a ProLima, esa era la realidad del centro. Un centro tomado en todas sus calles por este comercio ambulatorio exorbitante, ¿no es cierto? Un comercio ambulatorio que no se permitía pasar. Eso lo que ustedes ven es la avenida Lampa, ¿no? Y bueno, lo que viene al costado, los tugurios, eso no ha dejado de estar, y había una prostitución enorme que estaba en el centro. Eso hacía que el limeño no creyera en el centro, no volteara su cara al centro y no mirara al centro, y de alguna manera cuando venía algún visitante del extranjero, lo primero que le decían, mira, busca Lima, pero no se te ocurra ir al centro, porque el centro es peligroso, te van a asaltar, no vale la pena, todo está que se cae. Y eso era la Lima que encontramos, y eso era la Lima declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad que se encontró en el año 96. ¿No? Y bueno, en el 94 se había creado ProLima, y eso es la institución a la que me incorporé, y luego de algunos meses de haberme incorporado, sale Flor de María Valladolid porque tuvo serias discrepancias con el alcalde Andrade, y de alguna manera me llaman a mí a ocupar el lugar. Entonces, la primera reunión que tuve con el alcalde Andrade, él me dice, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Y fue lo primero que me pregunté, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? Yo venía de una institución como el Instituto Nacional de Cultura, pensando solamente en el edificio y en el monumento, y ahora dije, voy a restaurar todo. Bueno, jamás restauré nada, porque no pude restaurar nada, porque lo primero que había que hacer era recuperar en la imagen de ciudad de esta Lima tan caótica que teníamos. Entonces, era trabajar
con los ambulantes, trabajar con los conductores de los negocios, trabajar con los habitantes, reunirme de alguna manera, porque si no pensábamos en la solución de esa problemática, era muy difícil pensar que algún monumento se podía haber recuperado. Entonces, eso fue bajar a trabajar con realmente la problemática fuerte, y la problemática fuerte en ese momento eran los ambulantes. Sin embargo, lo que vimos con el alcalde Andrade, que el tema había que recuperar primero el espacio público. Ese era de cajón, porque sin una recuperación del espacio público era inviable que se pudiera hacer algún cambio de ciudad. Y a Dios gracias, Andrade fue una persona, la verdad que para mí es un mentor. Trabajar con él fue uno de los placeres más grandes que he tenido, por el amor que realmente tenía por el centro histórico. Ya lo han dicho anteriormente, él se mudó al centro, él empujaba que se hicieran, él movía las cosas, las procesiones, las fiestas, generó, a pesar de que muchos dicen que no hubo una política cultural, hubo una política cultural intensa con el tema de las bienales de arte, que convirtieron las calles del centro en realmente galerías de arte donde se hacían. Y todo eso, más la recuperación de los grandes espacios públicos, ¿no? Fue un tema de que la gente comenzó a voltear la cabeza y decir, algo se está haciendo en el centro histórico, vamos a verlo, ¿no? Y yo me acuerdo cuando se inauguró la Plaza de Armas, todos estos son proyectos que venían de la gestión pasada, o sea, no son proyectos que se crearon ahí, se hizo una continuidad en todo lo que se había. Y la Plaza de Armas fue grandes fiestas, se invitó a toda la población a recuperar y reubicarse en su plaza mayor. Y luego vinieron así Plaza San Martín, el Parque Universitario, y una serie de plazas que comenzaron a revivir y hacer revivir la imagen de nuestro centro histórico. Pero el centro histórico seguía tomado por los ambulantes, y creo que eso fue uno de los grandes temas, la salida de los ambulantes, y se coronó con la salida de los ambulantes del mercado central. Y como una anécdota, ¿no? Cuando salen los ambulantes del mercado central, a la semana siguiente en mi oficina estaban unos chinos, ¿no? Querían tener una reunión conmigo, eran de la Asociación Peruano-China, que me preguntaban, y arquitecta, ahora qué vamos a hacer nosotros. ¿Cómo que qué van a hacer? Sí, porque todos los ambulantes eran nuestros clientes, porque ellos vendían papelería, cosas de libros, cuadernos. Entonces, ¿qué hacemos ahora nosotros? Entonces, bueno, fui a donde Andrade y le dije, vamos a recuperar el barrio chino. Y de alguna manera comenzamos a trabajar en la recuperación de ese barrio chino que hoy todos ven, que fue en ese momento, cuando lo entramos, habían 3 chifas, que eran chifas de mala muerte, porque así lo veíamos, y que luego con la recuperación del arco y el trabajo conjunto con los chinos, a los que se sumó Erasmo Wong, desde su cadena de mercados, comenzaron a venderse losetas, ¿no? Donde se ponían los nombres, cada uno compraba su loseta en $20, y eso servía para la recuperación, para el pago de lo que hicieron ellos. Fue un trabajo de una asociación público-privada, ¿no? Porque la municipalidad hizo trabajos debajo del subsuelo, y la Asociación Peruano-China trabajó todo lo que era el mobiliario urbano. Y eso significó un cambio económico también, porque aparecieron muchos otros chifas, y eso hasta ahora ha tenido un sustento. ¿Por qué? Y yo lo que veo es que efectivamente el trabajo con esa población hace que esto haya sido un trabajo sostenible en el tiempo. Y después, bueno, posteriormente, un día estábamos en ProLima y queríamos recuperar un balcón, y bueno, teníamos plata para un balcón, pero habían 300 balcones que se caían, ¿no es cierto? Entonces, dijimos, pues vamos a ver qué hacemos, alguien que nos adopte los balcones. Y ahí salió la idea del adopte un balcón.
¿no? Y cuando fuimos donde Andrade y yo le dije, mire, nos ha ocurrido esto, no me dejó terminar y me dijo, ya, tú te encargas de hacer los proyectos y yo me encargo de los adoptantes. A mí me los dejas a los adoptantes. Y efectivamente hicimos los proyectos, hicimos los primeros 50 balcones, sacamos vimos cuál era el precio y cómo lo íbamos a hacer para que nos adopten los balcones. Que entrar el dinero a la municipalidad nunca iba a salir, porque sacar el dinero era hacer proyectos. Entonces dijimos, bueno, ok, juntamos arquitectos restauradores, que muchos de ustedes trabajaron en esa época conmigo, y los presentamos a los adoptantes, le pagan directamente y nosotros vigilamos que las cosas se hagan. Y así fue, y eso hizo que fuera muy rápido. Entonces, el día de la adopción de los balcones, Andrade invitó a un grupo de amigos, nadie sabía para qué iban, los invitó a un cóctel, nadie sabía, los invitaban para tener un cóctel con el alcalde, y por supuesto él agarró, vino y a cada uno le dijo, escoge tu balcón. Y efectivamente, ese día adoptaron 10 balcones. 10 balcones, eso significó prensa el día siguiente, y a la siguiente semana los teléfonos no pararon de sonar, todos querían su balcón, ¿no? Habían balcones que se los peleaban, como era el balcón de la Casa del Oidor de la Plaza de Armas, y que en realidad el mismo dueño no quiso que le adoptaran su balcón, ¿no? Pero habían balcones enormes, habían grandes, y fueron instituciones públicas, privadas, nacionales, internacionales, amigos, por ejemplo, los amigos, los florentinos, creo, Aldo, tú tuviste la oportunidad de trabajar con ellos, se juntaron, y hubieron hasta juntas vecinales. Ustedes saben lo que es eso, que una junta vecinal se junte, gente que en realidad necesitaba más para su casa, pero juntaron su plata para un balconcito chiquito que quedaba en su cuadra, ¿no? O sea, fue realmente una respuesta increíble de parte de la población, y eso significaba una aceptación muy grande a todo lo que se había venido haciendo. Y bueno, ya hemos visto también el tema de las bienales de arte, pero además, ustedes saben que nuestra tradición es grande, y significaba pues una adopción por parte de toda la población. Posteriormente, como muchos han hablado, han hecho este tipo de trabajos, que ha sido un trabajo que creo que ha dado inicio y se estancó a cualquier proyecto, a un proyecto de lo que podría ser una renovación urbana. Yo no lo veo replicable porque el sistema no tiene forma de ser replicable en el centro por la forma y mecanismos y lo que costó, pero sí es un proyecto que puede dar luces de que estas cosas se pueden y se deben hacer en el centro. A partir de todo este proceso, mi amor por la restauración realmente queda de lado y comienzo a descubrir la ciudad, ¿no? El amor por la ciudad histórica, el cariño por el territorio, por lo que realmente tiene sustento, y lo que va a hacer que efectivamente ese patrimonio se mantenga es el trabajo con la ciudad y el trabajo con sus habitantes. Creo que eso es claramente importante y necesario, que todos entendamos que más importante que un edificio es una persona, ¿no? Y de alguna manera estos proyectos de peatonalización, el devolverle al habitante sus calles, sus espacios, logran una serie de beneficios, y celebro que ahora se continúe haciendo estos proyectos de peatonalización. Pero además el centro se volvió un centro de la diversidad cultural del Perú. La Plaza de Armas fue tomada por el interior de del país, y todos los fines de semana habían las grandes fiestas, o sea, venía la fiesta de la Candelaria, se presentaba en Puno, se presentaba en la plaza. La fiesta en general, todas las fiestas, todos los fines de semana los pueblos se sentían identificados y podían venir a la Plaza de Armas. Y eso creo que es un proceso sumamente importante y clave, que el principal centro de la ciudad, que la principal plaza sea adoptada por toda la población, ¿no?
Y luego de esto hemos tenido, aquí son los planes que se han hecho. El plan del Centro de Lima del 87 fue el primer plan que se hizo. En el 91 se declara Lima Patrimonio de la Humanidad. Luego, para mí, fue un plan, el tener el reglamento de administración de centro histórico, que nos ha servido y que la verdad que lamento muchísimo que se haya desactivado, porque realmente era un reglamento potente y que realmente fue el documento que generó y que estaba orientado a que Lima fuera declarada Patrimonio de la Humanidad. Luego el Plan Maestro del año 99, que se declara con la ordenanza 201, y hoy el Plan Maestro del 2019. En el interín han habido muchos documentos que no se han tomado en cuenta, pero que debieron rescatarse y que deben además rescatar toda esta riquísima experiencia que se ha tenido originalmente en el centro, ¿no? Pero como bien yo les digo, creo que el principal objetivo y el trabajar con esta gente, que es la principal motora de lo que es el centro histórico, que es el habitante del centro histórico, y el que realmente utilice el centro histórico, como puede ser el comerciante, el mismo ambulante, todos de alguna manera son los que deben ser los motores para la recuperación de ese patrimonio. Ellos también son un patrimonio, y ese patrimonio es el más rico que tenemos dentro del centro histórico y no debemos perderlo. Se está perdiendo ese patrimonio en el sentido de que esta gente está siendo expulsada por los grandes edificios que vienen generándose en Barrios Altos sin el mayor control de la municipalidad. No se hace realmente este esfuerzo por recuperar esas viviendas, por trabajar por ellos y por sacar adelante. Creo que para mí el trabajar en ese sentido, con esa población, el trabajar la ciudad, el trabajar las mejoras de la ciudad, y eso no me va a permitir mentir, Perico, que hemos estado varias veces en su oficina discutiendo cómo sacar adelante esto, cómo hacer una ciudad, cómo recuperar esta ciudad. Hemos trabajado también proyectos de los inmuebles de beneficencia. Tenemos con la Cooperación Española trabajado todo un proyecto muy importante con la Cooperación Española de todos los inmuebles de la beneficencia. Si en este momento hay familias viviendo ahí tranquilamente, interviniendo, y son propiedad del Estado, o sea, no hay ninguna excusa para no intervenirlas. Se pueden albergar 6 veces más familias que las que hay ahora. O sea, la idea es volver a traer población a este centro que debe ser vivo, ¿no? Y que de alguna manera debe ser recuperado. Entonces, yo oriento más mi vocación a trabajar en función a una recuperación de ese patrimonio vivo que debemos mantener y debemos recuperar. Entonces, yo creo que aquí debiéramos discutir también este tema, ¿no? El tema de ciudad, el tema de territorio, el tema del significado de este patrimonio edificado y el significado de esta ciudad patrimonial que requiere de un proceso importante y que requiere de un cuidado importante. Hoy estamos, el Ministerio de Cultura ha pedido un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo para recuperación de varios centros históricos. Y lo que hoy día, por ejemplo, estuvimos discutiendo con unas personas con la Cooperación Española, es que se ha escogido 4 centros históricos. Uno es Huamanga, otro es Trujillo, Arequipa, y de Lima tenemos 2 áreas. Una es el RIMAC y otra es Barrios Altos. No está la MENA. Entonces, Barrios Altos, que hay que trabajarla pensando precisamente en esa población que, sin embargo, como es un préstamo de cultura, no hay esa estrategia de trabajar de manera integral las diferentes problemáticas. Estamos viendo eso, yo estoy a cargo de ese proyecto aquí en Lima, y en Trujillo y en Arequipa, y esperemos pues que de alguna manera se comience a trabajar. Bueno, era un poco lo que quería contarles, creo que muy rápido, pero de alguna manera esa es la labor que he venido desarrollando después de haber trabajado esto de la Declaración de Lima Patrimonio de la Humanidad. Gracias. Muchas gracias, arquitecta Patricia, por sus comentarios.
en esa mirada, ¿no?, del patrimonio vivo de una ciudad, de un centro histórico, que mire más hacia las personas, en conjunto obviamente con la ciudad, con la historia y con su propio patrimonio. Creo que es algo que toca hacer en estos casos, ¿no? Se sabe que en el centro histórico la residencialidad es muy baja, ¿no? La densidad poblacional es muy baja, y la gente que vive en el centro histórico de Lima es gente que está ahí porque no puede irse, porque los que ya han salido, o sea, los que han estado viviendo, han ido porque tienen recursos y el centro ya no les da esa habitabilidad y seguridad que antes podían sentir en esos sitios. Aaron, pero se da en mucho el tema de que tampoco quieren irse. O sea, la gente de Barrios Altos es gente que le gusta Barrios Altos, que ama Barrios Altos y que de alguna manera no quiere salir, que está gritando por no salir, pero las circunstancias están expulsando a esta población. Entonces creo que es importantísimo ver esa problemática y ver que además ellos tienen una cultura viva muy fuerte, como es el tema de la música, ¿no? Aquí es la cuna de la música criolla. Tienen temas importantes de patrimonio vivo que se pueden perder, ¿no? Y creo que es importante mirar también ese patrimonio que está muy fuerte en estas zonas, ¿no? Sí, definitivamente. Definitivamente creo que también va por ese lado la misma situación y el cambio de uso, tornándose principalmente un uso industrial que está padeciendo Barrios Altos, hace que la gente los estén ahuyentando de vivir ahí, ¿no? Definitivamente. Bueno, cerramos con unos comentarios finales, ya estamos un poco sobre la hora, con cada uno de nuestros panelistas, por favor. Comenzamos con la arquitecta Patricia Navarro, después el arquitecto Aldo Lertora y terminamos con Patricia Díaz. Gracias. Bueno, nada, voy a ser cortísima. Nuevamente, gracias por la invitación. Yo trabajo mucho, yo soy contratista general de la restauración, tengo muchas obras en el centro histórico de Lima, muchísimas, gracias a Dios, pero a nivel privado, así que no tengo tanta experiencia como Patti, ¿no? en temas estatales, ni siquiera he trabajado para el Ministerio de Cultura nunca, ¿no? Pero nada, agradezco la iniciativa y yo creo que todo es bueno para Lima, ¿no? Yo sé que somos muy críticos, pero siempre hay que ver el vaso mitad lleno más que mitad vacío, y yo creo que Lima tiene todavía bastante futuro, ¿no? O sea, hay mucho por rescatar y ser la ciudad que siempre hemos sido, ¿no? Una ciudad muy importante en América. Gracias, gracias por la invitación. Finalmente, para concluir, quería agregar un punto que no toqué. Me parece muy loable todo esto que se está haciendo con la recuperación de la peatonalización de Lima, y se están recuperando algunos espacios públicos, ¿no? Como el de la Plaza Francia y algunos otros más que ha mencionado hoy día el arquitecto Bodanovich en la mañana. El plan maestro propicia precisamente ese tipo de intervenciones. Eso que es un tema importante, y lo mencionó Patricia en un momento, el tema de la continuidad, ¿no? Que generemos una continuidad a partir de las diferentes administraciones públicas que se van a dar en la municipalidad. Ahora va a concluir ya esta administración municipal, va a venir otra, no sabemos cuál saldrá, qué políticas implementará, si le interesará o no le interesará el centro histórico, ¿no? Y la inversión privada, ¿no? El canalizar fondos de la inversión privada con una serie de ayudas, una serie de ordenanzas o reglamentaciones que se den precisamente para que la inversión privada no se ahuyente y sea pues una manera de realizarla de una manera fluida. Lamentablemente, todo el que se mete a invertir en el patrimonio del centro de Lima tiene el padecimiento terrible de los trámites burocráticos y las aprobaciones, en fin, y los reglamentos que es para pararse muchas veces los pelos. Nosotros que estamos en este campo de la restauración y que hacemos proyectos y hacemos recuperaciones,
padecemos muchas veces eso, imagínense algunos otros que no tengan una experiencia en ese sentido, ¿no? Entonces, es importante generar, como les digo, ese tema de acciones puntuales en canalizar la inversión. Ahora último, la Municipalidad de Lima ha aprobado la ordenanza del DAET, ¿no? Los derechos de altura transferibles en edificaciones, cosa que me parece bastante importante para generar un tema de inversión. Yo tengo ahí 2 proyectos que estamos haciendo, construyendo en el Centro Histórico de Lima, que nos vamos a acoger a eso, ¿no? Porque es una manera de recuperar la inversión, transferir las alturas que no se pudieron hacer y venderlas a una unidad. Nosotros seremos la unidad generadora y van a haber unidades receptoras de estos certificados que se vendan, y ese producto de ese dinero pues se va a invertir, es la recuperación si ya lo invertiste, o se puede invertir para recuperar un patrimonio y de esa manera asegurar un tema de inversión. Inclusive en algunos casos pues le puede quedar al propietario, le puede quedar una cierta liquidez, digamos, de utilidad de lo que venda esos certificados a alturas hacia otro sector fuera del centro histórico que ya están generando la municipalidad, ¿no? Está en este proceso, creo que pronto va a implementarse porque ya está en ese tema de la reglamentación. Y eso, acciones como esa, eso es lo que iba, ¿no? De incentivar la inversión privada, incentivar al propietario a poder generar este tipo de recuperaciones, ¿no? Porque no, el Estado no lo va a hacer todo. En la propiedad privada hay mucha gente que son dueños de que están esperando que se venga un terremoto y se venga abajo la casa, que son, como lo hemos visto, son tugurios, ¿no? Están habitados y están ahí que no tienen una rentabilidad para nada. Entonces no les interesa, ¿no? Tanto al propietario ya lo tiene como un tema perdido y algunas veces hasta prescriben y la propiedad se la quedan los mismos inquilinos, ¿no? Cosas como esas suceden, ¿no? Y claro, hay una cosa que sí yo no estoy muy de acuerdo en el tema del maquillaje, que eso lo está propiciando el plan maestro, ¿no? Como una primera etapa, se dice, como una primera etapa en tema de hacer la restauración de fachadas, ¿no? Sí, pues es importante de alguna manera, pero tenemos una fachada muy linda y adentro está pues que se viene abajo. Es el caso de la Casa de Lucha Reyes en los Barrios Altos, por ejemplo, que está linda por afuera, pero tú vas adentro, los muros están erosionados, están apuntalados, ¿no? Los techos carcomidos por los xilófagos, las termitas, ¿no? Y cosas como esas, ¿no? La War Monument hizo una inversión bastante alta en la Casa de la Columna, por ejemplo, ¿no? De recuperar la portada barroca que hay en la parte de atrás y las columnas, y hoy día no sé si han ido a verlas, quedó muy lindo en su momento, pero hoy día ya están otra vez todas erosionadas, los ladrillos están destruidos, toda la restauración que se hizo hace muchos años. ¿Por qué? Porque el tema precisamente de la recuperación tiene que ser hacia adentro, integral, no podemos hacer maquillajes, ¿no? Porque lamentablemente no hay proceso de conservación y no hay un uso adecuado del edificio, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues esto es tirar el dinero al agua, ¿no? Bueno, eso quería agregar. Le dejo la palabra a Patricia Díaz para Sí, estoy de palabras acuerdo finales. contigo, Aldo, en este tema del maquillaje. Yo creo que en realidad, más que poner linda la ciudad, tenemos que ponerla habitable, ¿no? Y pintar una casa que por dentro tiene habitantes que están viviendo en unas condiciones deplorables, realmente es una agresión y un insulto hacia ellos. Creo que la imagen debe cambiar. Creo que hay que hacer procesos sostenidos en el tiempo. Felizmente acaba de salir la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Yo he apoyado en trabajar el tema de las zonas de transformación, o sea, los centros históricos son consideradas zonas en transformación y que requieren de procesos de regeneración, es decir, no renovación. Hemos discutido mucho este tema. La renovación pasa por otro contexto. Estas son zonas que han tenido un uso, han estado funcionando y que de pronto se han deteriorado y hay que
regenerarlos en todo su contexto físico, social, económico, en todo ese deterioro que hay, y trabajarlo de manera integral, o sea, trabajarlo como territorio. Trabajar un solo inmueble es simplemente rehabilitar un inmueble, pero no estamos haciendo cambios de fondo, que son los que realmente tienen estas zonas de la ciudad, que son nuestros centros, que además son espacios, es un suelo urbano riquísimo, porque está en pleno centro de la ciudad, tiene todos lo necesario para desarrollar una vida adecuada, pero sin embargo no se les toma en cuenta, ¿no? Yo creo que sí va a ser importante que, que ahora que se haga el reglamento de esta ley, contemple todo lo necesario para regenerar estas zonas y ponerlas nuevamente en funcionamiento adecuado, y permitir que estas ciudades, que estos centros de ciudades, que son históricas, también continúen y que se vayan cambiando en el tiempo con nuestro patrimonio en uso, porque hay que darle uso al patrimonio y hay que hacer que ese patrimonio siga viviendo en el tiempo. El hecho de congelarlos y decir no se haga nada acá porque no se puede hacer nada acá, es simplemente generar una partida de defunción para nuestras ciudades. Entonces yo invoco a eso y que esperemos que podamos de ahora en adelante seguir caminando de otra manera, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias a los ponentes. Entonces, con esto damos terminado esta mesa de diálogo.